Hace algún tiempo estaba leyendo, investigando y me encontré con una cita que me impactó mucho. Esta cita probablemente sea de una persona que ya conoces, pero si no la conoces, esta es una persona que es experta en lenguajes semíticos, que es experta en los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, y su nombre es el doctor Michael Heiser. Y el doctor Heiser decía, si realmente crees que esta cosa que está en tu regazo, ahorita podemos decir que quizás está en tu celular, pero si realmente crees que esto es la palabra de Dios, ¿por qué no querrías saber todo lo que puedas de ella? Y a mí me impactó mucho porque más allá de ver la Biblia como algo que estudiamos los domingos en la iglesia o algo sobre lo que usan los predicadores para basarse en las predicas, si yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no voy a querer saber todo lo que yo pueda de ella? Ahora bien, algo que ciertamente evita que podamos conocer la Biblia, que podamos aprender más de la palabra de Dios, son ideas erróneas que podemos tener acerca de ella. Y aún más peligroso que ideas erróneas que podamos tener acerca de la Biblia son ideas que pensamos que son correctas, pero realmente son erróneas. Son estas ideas que pasan desapercibidas porque pensamos que son correctas cuando en realidad no lo son y nos evitan, nos prevén el poder conocer verdaderamente la palabra de Dios como tal es. Así que en esta charla vamos a hablar de algunas ideas erróneas acerca de la Biblia y al final de cuentas vamos a responder la pregunta, creo yo que la más importante es, bueno, ¿por qué confiamos en la Biblia? Así que, sin más demora, vamos a empezar por la primera idea errónea que muchas veces tenemos acerca de la Biblia, y esta es que negamos el hecho de que la inspiración de la Biblia tenga un elemento divino. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace algún tiempo estaba escuchando un podcast también que justamente trataba sobre este tema de la inerrancia y las personas que hacían este podcast decían, bueno, como la Biblia fue escrita por humanos, entonces hay que inevitablemente aceptar que tiene errores porque los seres humanos evidentemente se equivocan. Y también decían cosas que, bueno, la inspiración de la Biblia significa que yo me inspiro en algo, significa que yo escribo lo que eso representa para mí, así como cuando un poeta se inspira en el atardecer y escribe algo que represente lo que el atardecer significó para él en ese momento. Los que estaban en el podcast decían, de esa misma forma, los autores de la Biblia se inspiraron en lo que Dios, en lo que ellos pensaban que era Dios, y eso lo plasmaron en la Biblia, pero eso no significa que venga de Dios. Y por esa razón es que digo que uno de los errores que comúnmente hacemos es negar que la inspiración de la Biblia tenga un elemento divino. Esto no está más decir que son argumentos, son líneas de pensamiento muy comunes en el cristianismo progresista, y por eso también es importante que podamos estar atentos a estas cosas y poder tener una visión correcta, apropiada de esos procesos de inspiración para entonces no caer presa de estas líneas de pensamiento. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que ellos estaban diciendo? La primera cosa que quisiera decir es que esta visión de la revelación de Dios, de la inspiración de la Biblia, no es fiel ni a la Biblia misma. Ahora, aquí no estoy razonando en un círculo. El punto que estoy haciendo no es de que como la Biblia dice que es inspirada por Dios, entonces la Biblia es inspirada por Dios. No estoy diciendo eso. Sin embargo, no podemos decir que seguimos a Jesús si no seguimos sus enseñanzas. No podemos decir que somos cristianos cuando no nos basamos en el texto fundamental del cristianismo, que es la Biblia. Entonces es importante analizar qué nos dice la Biblia sobre ella misma para entonces poder empezar a sacar conclusiones al respecto. Y justamente quizás el versículo más famoso cuando se habla de inspiración es 1 Timoteo 3, 16 al 17. Y este versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Además de eso, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Ahora vemos que
es un asunto importante eso de la inspiración de la Biblia. Nos dice la Biblia que por como la Biblia es inspirada, ella es el fundamento para nuestras vidas y que nos corrige incluso cuando estamos equivocados y que Dios la usa para capacitarnos. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Esta palabra que está en amarillo, inspirada por Dios, en el griego, en el original que se escribió, no se refiere a como esos autores están diciendo de que yo me inspiro en algo que está afuera de mí y luego yo escribo lo que eso significó para mí. Lo que esta palabra en el griego significa es que Dios exhala la palabra, su palabra hacia nosotros. Es decir, no es algo que nace de mí, producto de la admiración que me causa el pensar a Dios, sino es algo que Dios exhala y que yo recibo, o principalmente que los autores de la Biblia recibieron cuando la estaban escribiendo. Y el segundo punto que podemos decir sobre esos argumentos es que también esta visión de la Biblia no toma en cuenta ni al mismo Dios. Porque ahí estamos hablando nuevamente como si es un autor que él se inspira en su idea de Dios, pero no estamos tomando en cuenta que Dios existe, no estamos tomando en cuenta que Dios es real. Cuando metemos en la ecuación, creo yo, el hecho de que Dios es real, de que Dios existe, tiene todo el sentido del mundo como esta visión de inspiración de la Biblia tiene el elemento divino que no podemos dejar de tomar en cuenta y es su exhalación lo que hace, lo que motiva al escritor a escribir lo que escribió y por lo tanto podemos decir que la Biblia es inspirada. ¿Y por qué eso es importante? Si Dios no es parte de este proceso de inspiración de la Biblia, realmente no hay razón especial para fundamentar nuestra vida en la Biblia. Volviendo al versículo que estábamos diciendo, nos dice que la Biblia es útil para capacitarnos, que Dios la usa para capacitarnos, que nos corrige y nos enseña lo que está mal en nosotros. Ahora, si Dios no está detrás de esto, realmente, ¿por qué deberíamos pensar que la Biblia puede hacer estas cosas? No es de sorprender, por lo tanto, si se quita el elemento divino de la inspiración de la Biblia, que personas como que tienen esta línea de pensamiento lleguen a conclusiones como que, bueno, la Biblia quizás nos enseña cosas morales, pero no es algo que sea autoritativo sobre nuestra vida, que quizás podamos ver enseñanzas, que podamos ver que nos sirva para vivir, pero nuevamente no es algo autoritativo, ni es algo sobre lo que podemos fundamentar nuestra vida. Ahora, la segunda idea errónea que podemos tener es negar, por el otro lado, que la Biblia tiene un elemento humano también en su inspiración. Es decir, acabamos de ver que la Biblia es un error negar que la Biblia tiene un elemento divino en su inspiración, pero también es un error negar que la Biblia tiene un elemento humano en su inspiración. ¿Por qué digo que es un error negar que la inspiración de la Biblia tiene un elemento humano? Es un error porque Dios no dictó la Biblia a los seres humanos. Muchas veces pensamos que los autores de la Biblia actuaron como meramente secretarios y que Dios les estaba diciendo en su mente o por algún otro medio, punto y coma, todas las cosas que tenían que escribir. A veces incluso pensamos que Dios poseyó a los autores, ¿verdad? Y que ellos entraron en un trance inducido por el Espíritu Santo y que cuando terminaron de escribir dijeron, wow, acabo de escribir algo, debe estar muy interesante, voy a leerlo a ver qué tal es, ¿verdad? No es que Dios posee a los autores y los hace escribir lo que hoy conocemos la Biblia. Tampoco es que Dios descargó toneladas de conocimiento en la mente de los autores para motivarlos a escribir la Biblia. Dios no los adelantó miles de años a su tiempo, sino que vamos a ver más adelante que Dios usó lo que los autores ya sabían, el conocimiento que ellos ya tenían, y Dios también les dio relación especial a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué sabemos que la Biblia tiene un elemento humano también en su inspiración? Bueno, aquí podemos empezar a hablar desde lo más básico, como diferentes estilos de escritura, diferentes personalidades que podemos ver cuando leemos diferentes escritos. Por ejemplo, no es lo mismo leer Eclesiastés a leer, por ejemplo, los Salmos de David. Y más allá de que sean géneros diferentes,
el estilo de escritura es diferente. Igualmente podemos hablar de los proverbios y de los salmos. Son estilos de escritura diferentes que son productos de, que son autores diferentes y por lo tanto tienen un elemento humano en consideración. Podemos hablar también incluso del proceso de inspiración que involucró a diferentes personas, y esto es principalmente cierto en el Antiguo Testamento, porque el proceso de inspiración del Antiguo Testamento fue durante un proceso largo de tiempo en el que se iba incluso actualizando el texto, y eso es parte del proceso de inspiración. Y por lo tanto, este proceso toma en cuenta los humanos que hicieron esas actualizaciones y que ayudaron en ese proceso, que tuvieron su parte en el proceso de inspiración del Antiguo Testamento. Ahora, incluso también podemos ver cómo había autores que tenían creencias erróneas acerca del mundo, acerca de lo que veían a su alrededor, pero que esas creencias no afectaban lo que Dios quería transmitir y lo que ellos escribieron. Nuevamente, Dios no los adelantó 5.000 años a su tiempo, y digo 5.000 años porque incluso hoy sería incorrecto decir que todas las creencias que tenemos del mundo son correctas. Entonces Dios no los adelantó a un punto de que no tenían ninguna creencia incorrecta acerca del mundo y entonces en ese momento los puso a escribir la Biblia. Eso no fue así. Ahora, ya que consideramos que la inspiración de la Biblia tiene un elemento divino y tiene un elemento humano, ¿cómo podemos pensar bien acerca de este punto? ¿Cuál es la forma correcta de la visión de la inspiración de la Biblia? Nuestra visión del proceso de inspiración de la Biblia debe ser una en la que Dios providencialmente escogió a seres humanos y los puso en las circunstancias correctas, de modo que lo que ellos escribieron reflejó en forma adecuada lo que Dios quería transmitir. Es decir, Dios sabía y por lo tanto permitió que lo que los autores iban a escribir servía para transmitir lo que Dios quería enseñar. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Estamos diciendo que Dios en su providencia, en su sabiduría y soberanía sabía lo que los autores iban a escribir en cada circunstancia en la que Dios los podía poner. Y Dios escogió ponerlos en las circunstancias en las que Él sabía que los autores iban a transmitir y a reflejar correctamente lo que Dios mismo quería transmitir y quería enseñarnos y quería que estuviera en la Biblia. Entonces, de esta forma, tenemos el elemento divino actuando, pero también tenemos el elemento actuando en este caso. Una analogía muy interesante que nos puede ayudar es justamente el proceso de encarnación de Jesús. Cuando hablamos de la encarnación, sabemos que que Jesús más bien, era 100% hombre y era 100% Dios porque tenía dos naturalezas 100% completas cada una. Y tendríamos problemas con la encarnación si, por ejemplo, negamos el elemento humano de la encarnación, porque entonces Jesús no podría sustituir por nuestros pecados, porque realmente nunca vino como humano a la tierra. Pero también tendríamos problemas si Jesús no era Dios, porque entonces significa que Él no pudo cumplir las demandas justas que solamente Dios podía cumplir. Es decir, en la encarnación se ocupa el elemento humano y el elemento divino en la persona de Jesús. Y de la misma forma, en la inspiración de la Biblia, se ocupa tomar en cuenta el elemento divino, así como el elemento humano que conlleva este proceso. Pasando a la tercera idea incorrecta que podemos tener acerca de la Biblia, es que esta no responde todas nuestras preguntas. Usualmente cuando hablamos de interpretación bíblica y demás, hablamos mucho del contexto, ¿verdad? Y es una palabra que suena mucho y podemos hablar del contexto del pasaje con los versículos que tiene alrededor y podemos hablar del contexto del capítulo, del libro, incluso del Antiguo Testamento hasta llegar al contexto de la Biblia. Y así como el tomar en cuenta el contexto de un pasaje nos ayuda a no imponer nuestras propias teorías sobre el texto, yo también me he dado cuenta que no debemos imponer nuestras preguntas sobre el texto. ¿Por qué digo esto? Y aquí vamos a hablar, ya hablamos de la inspiración, ahora vamos a hablar de la inerrancia de la Biblia. ¿Qué significa la inerrancia de la Biblia? Bueno, significa que la Biblia no tiene error en aquello que enseña. Que esta última palabra es fundamental porque significa que no podemos asumir que la Biblia enseña sobre nuestras preguntas.
Por el contrario, la Biblia está enseñando sobre aquello que los autores querían transmitir. Es decir, mi tarea cuando interpreto la Biblia, cuando leo la Biblia, no es hacerme mis propias preguntas y luego ver cómo el texto las responde, sino más bien ver qué es lo que está enseñando el texto, cuáles son las preguntas que está respondiendo el texto, y de esa forma, si lo hago correctamente, voy a poder obtener el mensaje inerrante que Dios quería transmitir. ¿Y cuál es el peligro de esto? Si imponemos nuestras preguntas sobre el texto, estamos forzando a la Biblia de algún modo a contestar nuestras preguntas, pero son preguntas que quizás nunca la Biblia está abordando en primer lugar. Y entonces podemos tener respuestas equivocadas simplemente porque estamos haciendo las preguntas equivocadas y no porque lo que Dios está transmitiendo no sea confiable. Es decir, sería como juzgar o decir que un avión no sirve porque se desplaza muy mal en el mar, pero resulta que nunca tuvo que estar en el mar en primer lugar, él pertenece en el aire. Lo mismo podemos decir en este caso. Las preguntas que la Biblia está abarcando son las que ella misma está respondiendo y no son necesariamente las que nosotros podamos o queramos imponerle sobre el texto. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esto? Bueno, ¿qué pasa si nos preguntamos qué tipo de vino tomaba Jesús? Imagínate nada más si pudiéramos descubrir cuál era el tipo de vino que tomaba el maestro de Galilea. ¿Eso no sería un excelente negocio para cada uno de nosotros? Bueno, resulta que la Biblia no nos dice esto. Y es cierto, quizás por un estudio histórico de los vinos que se tomaban en la región, de lo que era común, quizás nos podemos acercar a una respuesta, pero es importante saber que aunque esa respuesta que nos llegaremos a acercar por esos medios sea incorrecta, no es lo que la Biblia está enseñando y por lo tanto no es el mensaje inerrante que Dios está transmitiendo. En este caso simplemente, por ejemplo, la Biblia no nos dice que vino tomada Jesús. Y si nos hacemos esa pregunta, si la Biblia no la responde específicamente, entonces tenemos que decir, bueno, que no sabemos, quizás podemos tener una buena idea, nuevamente por métodos históricos y demás, pero eso no significa que esas respuestas sean parte de lo que la Biblia enseña y que por lo tanto no es parte del mensaje inerrante de Dios. Quizás otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué las personas en cierta situación en la Biblia tomaron esta decisión específica? Nuevamente, si la Biblia no nos dice por qué está pasando, no nos está enseñando por qué las personas tomaron una decisión, no tenemos forma de certeramente saberlo. Nuevamente, podemos, con base a nuestro conocimiento de personas, en nuestra experiencia personal, quizás podemos tener una idea, pero no podemos quizás saber claramente si la Biblia misma no nos dice esto de lo que pasó. Otro aspecto en el que normalmente eso también tiene injerencia es cuando pensamos en situaciones de la Biblia y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no actuó de esa otra forma o por qué Dios no respondió así? Y la verdad es de que a menos de que la Biblia nuevamente nos enseñe por qué es que Dios hizo o no hizo tal cosa, no podemos aplicarle psicología a Dios por medio de las palabras que están en la Biblia y decir, esta fue la razón. Quizá muchas veces no tengamos esa respuesta correcta, pero eso no significa tampoco que quedamos a oscuras. La Biblia misma sí nos dice, sí nos enseña que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es el estándar moral para nuestras vidas y por lo tanto podemos confiar, aunque quizá no tengamos la respuesta para una situación específica en este momento, sí podemos confiar en su carácter nuevamente bueno, perfecto y justo en medio de todas estas situaciones mientras no tenemos la respuesta específica. Y creo yo cuando pensamos sobre esto nos damos en cuenta que hasta puede llegar a ser un poco absurdo el pensar esto, porque si pensamos que la Biblia responde todas nuestras preguntas, debería entonces responder las preguntas de todas las personas de todos los tiempos. Ahora, nada más imagínate un libro que responda a todas las preguntas de todas las personas de todos los tiempos. Para empezar, sería un libro inimaginablemente grande que ni se podría, que no sería logísticamente manejable. Sería un libro con lenguaje increíblemente avanzado,
porque incluso tendría las respuestas de las personas que todavía no han conocido, que vivirán dentro de 100, 200 años y cuyas preguntas serán totalmente diferentes a las nuestras. Imagínate incluso hasta para los autores mismos, sería pensar como que ellos tenían conocimiento milenios avanzado de su tiempo y esto, cuando lo pensamos de esta manera, hasta se vuelve un poco absurdo, aunque es una creencia muy común que tenemos de que la Biblia puede responder todas mis preguntas. Ahora, esto tampoco no es una visión pesimista de la Biblia, sino el punto es de que debemos hacer las bases con el hecho de que la Biblia no responde a todas nuestras preguntas, pero sí responde a las que más necesitamos. Preguntas sobre sobre nuestra relación con Dios, sobre cuál es nuestro medio de salvación, sobre cuál es la condición humana, sobre cómo debemos construir y vivir nuestra vida. Estas son las preguntas que abarca la Biblia y son las preguntas que Dios sabía que eran las más importantes para revelarnos a nosotros, las que ocupamos para vivir y son efectivamente las que la Biblia responde. Un cuarto punto muy importante también es que la Biblia no aprueba todo lo que dice, no aprueba todo lo que está escrito en ella. Y esto es muy interesante porque pareciera muy correcto, ¿verdad? Deberíamos hacer todo lo que la Biblia enseña. Pues realmente no. Incluso en este podcast que mencioné anteriormente, también decían cosas como, bueno, si la Biblia es inerrante, entonces deberíamos seguir todo lo que la Biblia literalmente está diciendo. Y entonces ellos decían, bueno, ¿qué pasa con los casos, por ejemplo, de que David cometió adulterio con Betsabé? Eso significa entonces que la Biblia nos está diciendo que tengamos adulterio. O incluso yo agregaría otros casos, ¿verdad? ¿Qué pasa en Jueces 19 con la violación y finalmente la mutilación de la concubina? Y luego, por ejemplo, en Génesis 34, cuando tenemos la historia de la violación de Dina y luego como los hijos de Jacob toman venganza sobre esto, significa entonces que, o como es la Biblia y como la Biblia es inerrante, debemos hacer todo lo que Biblia dice literalmente. ¿Cuál es la solución a esto? Creo yo, la solución ya la vimos y es justamente pensar en la definición correcta de lo que es la inerrancia, recordando que la inerrancia de la Biblia es sobre aquello que enseña, que no tiene error en aquello que enseña. ¿Y qué es el punto de esto? No todo lo que dice la Biblia es una enseñanza. A veces está describiendo hechos. Hay una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Que la Biblia nos está enseñando que algo pasó, no nos está enseñando que eso debería pasar y que eso lo deberíamos hacer siempre. Entonces, esto significa que no hay que tomarse la Biblia literalmente, y este fue justamente el falso dilema que se presentaba en este podcast. Era, si la Biblia es inerrante, entonces hay que tomarla literalmente, y si la Biblia no tiene error, entonces no tiene ningún sentido. Pero la respuesta correcta, nuevamente, y la tercera opción que es la correcta, nos la da la definición correcta de la inerrancia, que es que hay que descubrir qué es lo que la Biblia está enseñando en cada momento. Es decir, se puede enseñar literalmente que algo ocurrió sin enseñar que eso es bueno. Se puede también enseñar cosas de forma no literal. Entonces el punto no es si tomamos la Biblia literalmente o no. El punto es si estamos captando lo que la Biblia está enseñando o no. Y eso es lo que determina si estamos recibiendo el mensaje inerrante de Dios. Y valga decir que esto aplica para cualquier texto en el sentido de que la respuesta no está si nos tomamos un periódico o si nos tomamos una lotería, si nos tomamos una poesía literalmente. El punto en cada caso es si captamos lo que se está enseñando según cada texto que estamos analizando. Y en este momento llegamos a la creencia errónea que podemos tener acerca de la Biblia número 5. Y esta es justamente que muchas veces creemos que la razón para confiar en la Biblia es una cuando realmente es una razón equivocada. Así que, por ejemplo, la razón por la que confiamos en la Biblia no es porque la Biblia lo dice, lo expliqué al principio, ¿verdad? No es un razonamiento circular de que yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice y yo lo creo porque la Biblia dice que es palabra de Dios. No estamos diciendo esto. Otra razón equivocada por la cual podemos confiar en la Biblia es porque simplemente lo enseñan en la iglesia. Primero, las iglesias también se pueden equivocar y enseñar cosas que no son correctas.
Y además deberíamos más bien juzgar lo que enseña la iglesia por lo que enseña la Biblia, y por lo tanto sería un error decir que creemos en la Biblia porque lo enseña la iglesia. Sería otro razonamiento circular. Otra respuesta incorrecta que muchas veces tenemos es de que confiamos en la Biblia porque tiene mucha sabiduría. Ignoramos el hecho de que el mero hecho de que un libro tenga sabiduría no significa que podamos fundamentar nuestra vida sobre él, tal como lo vimos al principio, porque incluso hay muchos otros libros que también contienen mucha sabiduría, y aún así no fundamentamos nuestra vida sobre ellos. Y otra respuesta, Ron, sería decir, bueno, porque la Biblia es muy usada, ¿verdad? Y porque la Biblia se ha esparcido enormemente. Pues resulta que muchas personas pueden estar equivocadas y pueden estar sinceramente equivocadas, pero eso no significa que debiéramos basar nuestra vida sobre la creencia de muchas personas. Entonces, ¿por qué confiamos en la Biblia? Nuestra confianza en la Biblia es debido a que es palabra de Dios revelada para nosotros y podemos confiar en el carácter de aquel que lo está revelando. Es decir, si la Biblia es la revelación que da un Dios perfecto, que da un Dios amoroso, que da un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, podemos confiar en esa revelación. Si Dios es amor, nos va a querer dar la mejor revelación que pueda haber para nosotros. Si Dios es omnisciente, Él va a saber cuál es esa revelación, y si Dios es omnipotente, Él no la va a poder dar. Así que confiamos en la Biblia porque es la revelación de este Dios cuyo carácter es perfecto, y podemos confiar en sus palabras y podemos confiar en lo que Él nos dice. Y esa es la razón por la que confiamos en la Biblia. Otra forma de ver esto es preguntarte, bueno, si estuvieras ante Dios y este Dios te dice algo sabiendo que Él es perfecto, que Él es omnisciente, que tiene toda la sabiduría, que tiene toda la inteligencia, que tiene, que es amor también, ¿no confiarías en lo que este ser te está diciendo? Bueno, este es justamente la Biblia, y esa es justamente la misma razón por la cual podemos confiar en la Biblia. Ahora, otra pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y cómo yo sé que es específicamente la Biblia la revelación de Dios? Es decir, ya yo sé que hay un Dios que se va a revelar y que lo que sea que revele va a ser digno de confianza, pero ¿cómo sé yo que eso es la Biblia? Hay muchas formas de contestar esta pregunta, pero por el tiempo que me queda voy a empezar a dar una respuesta nada más. Y la primera cosa que quisiera decir es que cuando tomamos en cuenta los atributos de Dios, podemos tener una expectativa, podemos esperar que Dios mismo se vaya a revelar ante su creación. Por ejemplo, vemos el argumento moral y que como la naturaleza de Dios es el estándar de los valores morales objetivos, así como sus mandamientos es el fundamento para los deberes morales objetivos. Bueno, resulta que para dar los mandamientos hay que tener una interacción, y esto, por lo tanto, requiere que haya una revelación de parte de Dios. Podemos ver cómo en el ajuste fino y las probabilidades para que el ajuste fino en el universo, en la Tierra, sea tal como el que existe, es mucho más probable pensar que fue que es producto de un diseño cuando tomamos en cuenta de que puede tener un fin en mente, que es relacionarse con seres creados, como justamente lo dice el cristianismo. Y lo mismo pasa también con el argumento cosmológico Kalam, que vemos que el ser que creó el universo debe ser un ser personal que sea capaz de tomar una decisión. Así que todas estas cosas nos hacen nuevamente estar expectantes o tener una cierta expectativa de que Dios se va a revelar a la humanidad, a su creación. Si a esto le agregamos el caso histórico a favor de la resurrección de Jesús, que concluye que Jesús era Dios, podemos ver que como Jesús era Dios, lo que Él enseñaba era verdad, que podemos confiar en sus enseñanzas. Y cuando vemos sus enseñanzas, vemos que Jesús enseña que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, y no solo eso, sino que iban a venir más escritos. Incluso Jesús dice que el Espíritu Santo les iba a recordar a sus seguidores todas las cosas que él había enseñado. Y esto nos lleva al siguiente punto también. Tiene mucho sentido pensar
que Jesús usaría a sus seguidores más cercanos para dar su revelación, para que ellos pudieran transmitir las enseñanzas que Él sabía que nosotros íbamos a ocupar. Tiene mucho sentido pensar que las personas que Jesús iba a escoger para eso fueron los seguidores más cercanos que están de Él. Ahora, la creencia en la Biblia como esta revelación que podemos confiar en Dios, también es una creencia que se puede llamar creencia propiamente básica. Ahora, sin entrar muy profundo en este tema, podemos tener un ejemplo sobre esto como en nuestra misma creencia que Dios y el cristianismo es verdadero. Muchos de nosotros fuimos cristianos antes de conocer incluso la apologética. Muchos de nosotros estuvimos convencidos de la verdad del cristianismo, de la verdad de que ocupábamos a Dios, de la verdad de que Jesús había muerto por nuestros pecados mucho antes de siquiera de siquiera conocer un argumento a favor de esto. Y esto es porque esa creencia es propiamente básica. Y lo mismo pasa justamente con la Biblia. Cuando vemos la Biblia podemos tener esta certeza también de que es la palabra de Dios, incluso antes de tener argumentos a favor de por qué podemos creer que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Como te decía, hay mucho más sobre esto, pero por razones de tiempo, lo que quería era dar una pequeña luz sobre esta respuesta. Durante esta charla vimos 5 ideas erróneas acerca de la Biblia y creo yo que estas ideas nos van a ayudar a defender mejor nuestra fe, porque ya no estamos defendiendo ideas erróneas que podemos tener acerca de la Biblia, sino que podemos tener ideas verdaderas, ideas correctas, y entre más nos acerquemos a la verdad, va a ser evidentemente mucho más efectiva nuestra defensa de la verdad. Estas ideas también pueden revolucionar nuestro cristianismo porque nuevamente tenemos una visión correcta de las cosas. Así que te quiero dejar esta invitación y este reto de conocer lo más que puedas la palabra de Dios. Así como la cita de Mike Heiser al principio decía, si esto que tenemos en nuestro regazo, si esto que tienes en tu estante, en tu celular, realmente crees que es la palabra de Dios, si realmente crees que es la revelación de Dios para nuestra vida, aquella que no tiene error en lo que enseña, aquella que quizá no tenga las preguntas que más curiosidad nos dan, pero sí tiene las que más necesitamos, te invito a que puedas aprender lo más que puedas sobre ella y que lo puedas compartir a un mundo que lo necesita enormemente. Así que eso sería todo por mi parte y muchas gracias por conectarte a esta sesión.